Vamos a arrancar con el webinar del Comité de Emergencias Cardiovasculares. Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Natalia Cristaldo, yo soy médica cardióloga. Soy presidente del Comité de Emergencias Cardiovasculares de la Federación Argentina de Cardiología y bueno, quiero agradecer a todos los participantes, a todos los que se unen a través de Zoom a nuestro webinar. En el día de hoy vamos a tratar eh, vamos a hablar un poco de lo que es el manejo y las nuevas, digamos, los nuevos avances o los avances recientes en lo que es cardiopatía isquémica y síndrome coronario agudo. Para eso vamos a contar con un panel de expertos que nos van a deleitar con sus conocimientos acerca de los recientes avances, tanto en cuanto a lo que es el diagnóstico, las técnicas diagnósticas y el tratamiento. Vamos a presentar dos casos clínicos a cargo del doctor Cristian Rodríguez y del doctor Gonzalo Caso y la doctora Verónica Ruiz Díaz, ambos médicos del Hospital Español de Rosario. Les damos la bienvenida y bueno, muchísimas gracias por participar. Y nuestro panel de expertos va a estar a cargo del doctor Cristian Rodríguez. Él es médico cardiólogo intervencionista del Sanatorio Central de la Banda Santiago del Estero, el doctor Miguel Ominal del Sanatorio Diagnóstico de Santa Fe y la doctora Estela Maris Macín del Instituto de Cardiología de Corrientes. Les agradezco mucho y es un honor para nosotros que participen en esta actividad de nuestro comité. Para comenzar entonces vamos a empezar con la presentación de los casos clínicos. El doctor Gonzalo Caso va a presentar su caso, ¿sí? Bueno, Sí, se ve. bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo Caso, soy residente de segundo año del Hospital Español de Rosario y en el día de hoy voy a presentar un caso que se trata de un hombre de 39 años, como antecedente tabaquista de jerarquía, ex consumidor de cocaína, no venía medicado con ninguna medicación y consulta a la Guardia General por un cuadro de 3 horas de evolución caracterizado por dolor precordial, perdón. Ahí está. Dolor precordial de tipo opresivo que se irradiaba brazo izquierdo y epigastrio que comenzó en reposo de intensidad 8/10 acompañado de náuseas y disnea. En contexto, este paciente había cursado 15 días previos a la consulta de infección por COVID que era sintomático por un cuadro gripal que se autolimitó a los 3 días. Al examen físico, cuando ingresa el paciente, tenía los signos vitales conservados. En el electrocardiograma presentaba un ritmo sinusal a una frecuencia de 75 latidos por minuto, con el eje a 40 grados, un QT corregido de 404 y no tenía alteraciones a nivel del STT. Se le realizó una placa de tórax de ingreso que presentaba pulmones expandidos, senos costofrénicos libres, un índice cardiotorácico conservado, sin hipertensión venocapilar pulmonar. En el laboratorio, como relevante, a nivel del hemograma era normal. Lo más relevante era que la primer troponina que se solicitó al ingreso fue de 25.000 nanogramos litro y la segunda fue de 40.965 con un valor de corte de nuestro hospital que es de 40 nanogramos litro. Se realizó también un ecocardiograma Doppler que presentaba cavidades de tamaño conservado, función sistólica conservada, no tenía trastornos en la motilidad parietal, sin valvulopatías ni derrame pericárdico. Y se prosiguió a realizar la cinecoronariografía que, bueno, en esta primer vista oblicua derecha se visualiza la coronaria derecha dominante sin lesiones. Luego en esta segunda vista frontal craneal vemos la DA, la diagonal y CX también sin lesiones. En esta vista craneal derecha se ve lo mismo, que no presentaba lesiones. Y esta vista caudal derecha, donde se inyecta selectivamente en DA contraste y por reflujo a la arteria CX tampoco se evidencian lesiones. En esta última vista también es una oblicua derecha, donde tampoco se evidenciaba ninguna lesión. Se interpreta el cuadro como un infarto de miocardio con arterias
epicárdicas sin lesiones, con la sospecha de que sea minoca. Se manda de alta con aspirina 100 días, rosuvastatina 40 días, carvedilol 625 días. Y al no haber podido realizar una resonancia cardíaca durante la internación, se solicitó al alta que se realice la resonancia cardíaca y se controle con su cardiólogo de cabecera en 7 días. En la resonancia, bueno, lo que se puede ver en la primera imagen a la izquierda, una secuencia T2, eje corto a nivel del tercio medio, se evidencia una hiperintensidad en cara inferolateral compatible con proceso inflamatorio. Y en la segunda imagen se observa el realce tardío positivo, intramiocárdico, subepicárdico, sugestivo de miocarditis. Como conclusiones, la presencia de infartos con coronarias normales subraya la necesidad de investigar más a fondo las causas de la troponina positiva en pacientes con síndrome coronario agudo sin lesiones coronarias epicárdicas, desafiando los paradigmas actuales de la enfermedad cardiovascular. Identificar las causas de troponina positiva en estos pacientes es crucial para mejorar los métodos de diagnóstico y tratamiento, lo que requiere enfoques terapéuticos diferentes y más específicos para estos casos clínicos desafiantes. Y por último, como conclusión, el caso descrito se interpretó finalmente como una miocarditis secuela de COVID-19, donde el paciente fue tratado con reposo y betabloqueantes, mostrando posteriormente una mejoría parcial en la resonancia magnética posterior, junto con la negativización de las troponinas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Casio, por su presentación. La verdad es que un caso interesante y creo de los que con frecuencia se reciben en los servicios de emergencia, ya que uno sabe que la unidad de dolor que se realiza en aquellos centros que tienen la capacidad de realizar unidad de dolor, los pasos a seguir son los que se realizaron en este paciente y muchas veces nos encontramos con que son pacientes que no presentan lesiones coronarias, ¿sí? Pero que de todas maneras deben recibir un tratamiento óptimo y adecuado a tiempo. Si les parece, vamos a discutir con nuestro panel de excelencia acerca de este caso y ver de qué forma, digamos, qué otra alternativa o qué otros métodos de diagnóstico ustedes hubiesen realizado para este paciente. Doctor Rodríguez. Bien. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Hola. doctor, sí, sí, Ajá, sí, ahora sí. sí. Bueno, interesante el caso. Muchas veces la angiografía no nos descarta algún evento coronario. Podemos tener pequeñas disecciones coronarias, podemos tener embolias que no las podemos visualizar en una coronariografía. Puede haber vasoespasmos también, que justo en ese momento no lo haya tenido el paciente, sobre todo si tiene antecedentes de consumo de drogas ilícitas. Me parece que en este caso la resonancia aclaró bastante el panorama. En algunos lugares no disponemos de hacer resonancia cardíaca y una opción que hacemos nosotros es uso de imagen intracoronaria, que en algunos casos más de una vez nos hemos dado con una sorpresa. Doctor Minel. Buenas tardes a todos. Felicitaciones a Gonzalo por la presentación, muy interesante. Sí, yo concuerdo con el doctor Rodríguez. Me parece que, a ver, inicialmente estos casos son un síndrome coronario agudo, por supuesto, es así como debe ser abordado y el tratamiento inicial debe ser implementado. Y muchas veces estos casos no se cierran por distintos motivos, a veces por falta de disponibilidad de técnicas adicionales de imagen, eh, muchas otras veces porque no solo que no se dispone, sino que no se conoce la utilidad y es simplemente ver la cinecoronariografía, definir si el paciente se tiene que vascularizar o no. Dentro de lo que es Minoca, haciendo un poquito un comentario de eso, bueno, tenemos una lista de entidades que tienen un pronóstico totalmente distinto, entonces por ahí no nos tenemos que quedar con ese Minoca sin lesiones. No es lo mismo tener
no tener lesiones coronarias a no tener lesiones coronarias significativas, es completamente distinto, el pronóstico de esos pacientes es completamente distinto, y muchas veces los pacientes que no tienen lesiones coronarias, directamente se trata o se interpreta que es otra causa y el dolor no fue coronario. Y el paciente por ahí no se sigue nunca más con un cardiólogo, no sigue con tratamiento, no se hace prevención secundaria. Entonces me parece que es digamos, uno se tiene que apoyar mucho en las imágenes, tanto anatómicas como funcionales. Muchas veces también es muy útil en estos pacientes complementar la resonancia con una evaluación funcional. Bueno, como les decía, no quedarse simplemente en que no tiene lesiones, sino que tratar de indagar y poder entender cuál fue el motivo por el cual el paciente tuvo este evento, ¿no es cierto? Como les digo, buscar enfermedad microvascular, buscar enfermedad, digamos, buscar isquemia o buscar otro tipo bueno, de situaciones para poder estratificar bien el riesgo e implementar el pronóstico, el tratamiento a largo plazo para prevenir y mejorar el pronóstico. ¿Sí? ¿Algo que quiera compartir con nosotros? Bueno, muchas gracias por la invitación, Natalia. Un paciente muy interesante, el que recibimos de rutina en la unidad coronaria, 39 años, tabaquista. Uno pensaría que tuviera un accidente de placa como causa más frecuente, dado que el tabaquismo es factor de riesgo más importante en los pacientes infartados. Entonces, creo que hoy en día dejó de ser el gol estándar la angiografía, como bien dijo el doctor Rodríguez. Entonces, muchas veces puede que no visualicemos lo que realmente ocurrió en el accidente de placa de este paciente. Entonces, como bien dijo, no es lo mismo tener arterias normales que lesiones coronarias mínimas, donde muchas veces nosotros visualizamos un accidente de placa cuando hacemos un IBUS. O sea, 40% de pacientes que se presentan y tienen coronarias normales, en realidad tienen un accidente de placa y esto se visualiza con el IBUS. Entonces, muchas veces estas herramientas ayudan a aproximarse al diagnóstico, fundamentalmente en este paciente que tiene como factor de riesgo más importante el tabaquismo. Y por supuesto, la angiotomografía de las arterias coronarias que mira la pared y que puede detectar la presencia de placas, que por ahí no la detectamos con la coronariografía, o si no disponemos del IBUS o del OCT. Entonces, la angiotomografía coronaria hoy en día nos permite ver la presencia de placas y también podemos inferir si el estudio, si la cinecoronariografía se hizo tardíamente, más allá de 2-3 horas, donde generalmente se lisa el trombo. Cuanto más tardío hacemos la coronariografía, no sé en qué lapso de tiempo, doctor Gonzalo, se realizó la coronariografía, porque es de rutina ver que según Rentro, casi el 80% de los pacientes lisan el trombo cuando la coronariografía va diferida en el tiempo. Tengo entendido que este paciente se estudió precozmente a las 3 o 4 horas, pero tal vez se lisó el trombo. Sí, fue una cineconografía precoz, digamos. Claro, entonces muchas veces lisan el trombo y nosotros no vemos, entonces el angiotac nos permite ver la placa y bueno, y ahí sí el OCT nos permite detectar exactamente fisiopatológicamente qué ocurrió en el 40% de pacientes que se presentan con arterias coronarias normales, donde nosotros tenemos que proseguir con el tratamiento de la enfermedad coronaria. El otro 60% de pacientes no tienen estas lesiones con estos métodos que describí. Y allí sí es muy importante la resonancia nuclear magnética, que es la que encontró en este paciente la miocarditis, pero también puede encontrar Takotsu u otras miocardiopatías relacionadas al evento de este paciente, y el ecodoppler cardíaco también para valorar la función ventricular del paciente. Gracias. Una consulta. Vamos a suponer, bueno, este paciente que no tiene lesiones coronarias como para revascularizar, que
dábamos el alta con aspirina, rosuvastatina, beta bloqueantes, vasodilatadores. A estos pacientes, vamos a suponer que sea un paciente, como en este caso, tabaquista, vamos a suponer que sea un paciente diabético, haríamos un tratamiento con doble terapia de antiagregación. Es un paciente al cual antes de darle el alta yo debería hacer, por ejemplo, la angiotomografía coronaria, o yo puedo decir, bueno, doy el alta a este paciente, hago esto por ambulatorio, o qué otra cosa agregaría yo previa al alta, digamos, cuál de los métodos diagnósticos yo priorizaría para realizar antes de dar el alta. Hola, ¿me escuchan? Sí, una opción era darle una doble antiagregación. No teníamos, no me acuerdo cuánto tiempo demora en hacerse la resonancia. ¿A la semana? Sí, fue la semana del alta. Bien. En el momento inmediato del alta no teníamos el diagnóstico certero de una miocarditis, era sospecha, y como les reitero, no teníamos un diagnóstico certero también de lo intravascular. Muchas veces teníamos pequeñas disecciones, pequeñas roturas de placa que no la vemos en la angiografía, nos ha pasado más de una vez, y que cuando quedaban muchas dudas hacíamos las imágenes y teníamos pequeñas disecciones, ruptura de placa y demás, que sí lo dábamos doble antiagregación y los controlábamos periódicamente, hasta con imágenes, y bueno, mejoraban los pacientes. Pero bueno, en este caso nos aclaró bastante la resonancia. Me parece que estuvo bien la medicación posterior, pero sí ahí tengo un gap de duda. Quizá en el alta inmediato hubiese ido con doble agregantes hasta tener ya un diagnóstico certero de qué es lo que había sucedido. Es muy fácil ver el paciente con el libro el día de mañana, Sí, totalmente, sí. porque ahora que vemos todo esto que pasó y que sucedió y vimos la resonancia, es muy, muy fácil, digamos. Pero ante la duda y al no utilizar el resto de los exámenes complementarios, nosotros utilizamos doble terapia antiplaquetaria. Y en este Sí, tal cual. paciente joven creo que hay que descartar sí o sí el accidente de placa, y más que está tabaquista. Sí, por ahí Coincido. algo que agregar es que sí, yo creo lo mismo. En cuanto a la doble terapia antiplaquetaria, estos pacientes generalmente son por ahí los que menos están representados en los ensayos clínicos porque digamos, se excluyen, y sobre todo en los últimos ensayos clínicos, de los últimos años, la última década, con los antiagregantes potentes, estos pacientes tienen muy poca, como les digo, no están incluidos, entonces no, por ahí uno es extrapolar un poco la evidencia. Sí hay un poco más de evidencia en pacientes con los primeros estudios con clopidogrel, que había pacientes que no tenían lesiones significativas. Y bueno, por ahí un aporte de seguir, digamos, un paciente que tiene no tiene enfermedad coronaria o no tiene enfermedad coronaria significativa y no se sometió a revascularización, en caso de elegir por una doble terapia antiplaquetaria, se podría preferir por clopidogrel en lugar de las tienopirinas por ahí más potentes. Muchísimas gracias por sus aportes. La verdad es que es por ahí útil para nosotros comentar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchas de las personas que están escuchando trabajan en los servicios de emergencia, y ocurre que por ahí no se tiene la disponibilidad para realizar los exámenes complementarios tan fácilmente. Entonces, por ahí queríamos dejar en claro esto de cómo hacer al alta y en qué tiempo se recomendaría completar los estudios. Así que bueno, les agradezco mucho sus aportes. Si les parece, vamos a escuchar el siguiente caso de la doctora Verónica Ruiz Díaz para seguir con nuestra charla. Doctora Verónica. Sí, ahí comparto pantalla. ¿Se ve bien? Sí, doctora, perfecto. Sí, se ve.
Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Ruiz Díaz. Yo soy residente de segundo año del Hospital Español de Rosario. En esta oportunidad voy a presentar un caso clínico. Bien, se trata de una mujer de 82 años que como antecedentes personales es obesa, tiene diagnóstico de hipertensión arterial y de diabetes tipo 2 no insulino requiriente hace más de 10 años. Ella se encontraba externada recientemente, más precisamente hacía 24 horas, por un infarto con elevación del ST inferoanterolateral Quilipiquín-Balá, a la cual se le realizó una TC primaria con colocación de un DES a una lesión suboclusiva de descendente anterior, tercio proximal medio, y además en dicha internación se constató la presencia de insuficiencia cardíaca con una función severamente deteriorada de 35%. Además tenía diagnóstico de hipotiroidismo y al momento del alta presentaba como medicación habitual una doble antiagregación con aspirina y clopidogrel, medicación para mala función y tratamiento para su diabetes e hipotiroidismo. La paciente acude a nuestra institución por un cuadro de 1 hora y media de evolución, caracterizado por dolor precordial de tipo opresivo, que irradiaba a cuello y a brazo izquierdo, habiéndose desencadenado en reposo y de intensidad 8/10. Se acompañaba de náuseas y de sudoración profusa, y al ingreso a nuestra unidad coronaria, la paciente refiere una disminución en la intensidad del dolor a 4/10. En el ingreso se realiza un electrocardiograma donde se constata un supradesnivel del ST inferoanterolateral, por lo que se decidió su ingreso a hemodinamia. Al ingreso, respecto de lo que era el examen físico, la paciente se encontraba estable hemodinámicamente, con un regular estado general, y como positivo a destacar el examen físico presentaba un soplo sistólico aórtico 1/6 con irradiación a mesocardio. Y acá visualizamos el electrocardiograma del ingreso, donde vemos un ritmo sinusal con una frecuencia aproximada de 60 a 65 latidos por minuto, un PR, un QT corregido y un eje conservados, y un supradesnivel del ST de aproximadamente 1,5 a 2 milímetros en cara inferolateral y anterior. Con respecto a los estudios que se hicieron a lo largo de toda la evolución de la paciente, se realizó una radiografía de tórax donde se aprecia una hipertensión venocapilar moderada con un índice cardiotorácico aumentado a expensa de cavidades izquierdas. Y con respecto al laboratorio de ingreso, para destacar como positivo, como dijo mi compañero, el punto de corte en nuestra institución es de 40 nanogramos litro para la troponina, y ella había tenido al ingreso una primer troponina de 3.665 y una segunda de 12.653. Al ingreso de la paciente y a la espera de su ingreso en hemodinamia, se realizó un ecocardiograma Doppler en el cual visualizamos en este eje apical de 4 cámaras cavidades izquierdas de tamaño conservado, y con respecto a la motilidad parietal se visualiza una quinesia en casquete apical extenso con aumento de la ecogenicidad y una función ventricular izquierda severamente deteriorada, aproximadamente un 30%. El resto del ecocardiograma no presentaba hallazgos patológicos. Y una vez su ingreso en hemodinamia se realizó una cinecoronariografía, donde en esta vista oblicua derecha visualizamos una arteria coronaria derecha dominante, con ateromatosis difusa, sin lesiones significativas. En esta vista caudal derecha observamos un tronco común izquierdo, sin lesiones significativas, así como tampoco presentaba lesiones significativas la CX. Y en cuanto a la DA, observamos en su tercio proximal una lesión suboclusiva en la porción distal del stem. En esta vista lo vamos a ver mejor, es una frontal craneal, donde visualizamos la lesión con la presencia de trombo también en la porción distal del stem. Posteriormente se pasa la guía a través de la descendente anterior y además otra guía para la diagonal para protegerla, y la posterior, el posterior paso de la misma.
En esta vista observamos la presencia de trombo difuso a lo largo de toda la descendente anterior, por lo que se procede en esta imagen visualizamos la colocación del stent y en este video visualizamos la expansión del mismo, una permeabilización parcial del flujo en dicha arteria y además una lesión distal a dicho stent, por lo que se procedió a colocar un segundo stent que visualizamos en esta imagen y posteriormente la insuflación del balón entre los dos, entre ambos stents. El resultado final es la permeabilización completa de la arteria con un flujo TIMI3 y además la ausencia de trombo en el interior de la arteria. Como conclusiones finales, este cuadro se interpretó como una trombosis aguda del stent y además teniendo en cuenta la tasa de resistencia al clopidogrel que existe, se entendió que esta paciente podría estar catalogada dentro de dicho patrón, por lo que se optó por cambiar de inhibidor de P2Y12 a ticagrelor. Por lo tanto, nos pareció importante mantener un enfoque individualizado en estos pacientes, más allá de lo que nos dicen las guías, sobre todo para tener en cuenta los factores de riesgo, la edad y aquellos factores que nos obligan a pensar individualizadamente a los pacientes en este tipo de escenarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por su presentación. También un caso interesante, creo que por ahí es un caso de los que solemos ver con más frecuencia, digamos, en tanto en la unidad coronaria como en los servicios de emergencia, pacientes que fueron dados de alta y que vienen con un síndrome coronario agudo nuevo o, digamos, por trombosis del stent. Vamos a dar paso nuevamente a nuestros panelistas. Vamos a empezar ahora para el otro lado. La doctora Massín, ¿tiene algún comentario para hacernos acerca de este caso, para darnos acerca de este caso? Sí, perdón, Verónica, ¿cuánto tiempo había pasado del primer infarto? La paciente se había externado hacía 24 horas y la implantación del stent previo había sido hacía 72 horas. Claro, estamos en presencia entonces de un infarto tipo 4A, porque está dentro de las 48 horas del implante del stent. Bueno, en esta situación influyen muchas veces factores relacionados al paciente, a la agregabilidad plaquetaria y factores técnicos también relacionados al implante del stent. Muchos de los stent actuales son implantados con OCT para lograr mejor expansión y tener menos de estas complicaciones. Y bueno, y por otro lado también tratar de utilizar siempre que tenemos un paciente con infarto anterior extenso, los antiplaquetarios más potentes. La pregunta es, ¿por qué nosotros no utilizamos prasugrel o ticagrelol en un paciente como primera línea para tratar un infarto con elevación del segmento ST? Y bueno, las guías recomiendan como recomendación 1A utilizar estos dos fármacos de alta potencia, prasu o ticagrelol, y como segunda línea el clopidogrel. Sin embargo, para los pacientes mayores de 70 años, las guías también plantean la posibilidad de utilizar el clopidogrel como bien se realizó en este caso. Y hoy en día, como la mayoría de fármacos pueden ser dosados genéticamente quiénes son los respondedores, en un tiempo muy corto vamos a tener cada paciente con la respuesta a cada uno de los fármacos, entre ellos los inhibidores plaquetarios, para saber ya los pacientes probablemente en un futuro cercano concurran para ver quiénes son los respondedores o no a estos fármacos. Como sabemos, para esta paciente, ticagrelol podía haber sido el fármaco de primera elección, vi que no estaba bradicárdica, no tenía antecedente de asma, sin embargo, los potentes antiplaquetarios, como le comenté, para los pacientes añosos, por ahí son mirados con recelo, y de hecho, en el registro Argeniam, el 76% de los infartos utilizan clopidogrel, solo el 24% utilizan los potentes antiplaquetarios, y esto es una crítica a los médicos argentinos que deberíamos utilizar en todos los pacientes
más la terapia con antiplaquetarios más potentes. Me pareció perfecto la rotación a ticagrelol. Ticagrelol puede ser utilizado como monoterapia si la paciente tenía alto riesgo de sangrado. Muy importante hacer los scores de riesgo. Si la paciente tenía muy alto riesgo de sangrado, se podía utilizar monoterapia o lo que recomiendan las guías, utilizar la doble terapia antiplaquetaria por 1 mes, 2 meses o 3 meses y luego que la paciente quede con monoterapia con ticagrelol. Excelente el caso me pareció y bueno, a la luz de lo que se presentó hoy en estos días en el American College, esta paciente con fracción de eyección de 30% creo que se beneficiaría con empaglifosina. Sabemos que reduce las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y el eco mostraba una fracción de eyección de 30%. No así lo que mostró el ensayo Paradise, que pacientes con fracción de eyección deteriorada y o insuficiencia cardíaca, ramipril pues similar a sacubitril valsartán, y bueno, esto seguramente evaluado a los 30 días o los 3 meses, podría verse si pasaría esta droga para lograr un mayor impacto y beneficio. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Miguel. Bueno, sí, muy interesante el caso, y un caso bastante más frecuente. Concuerdo en todo lo que dijo la doctora Massín, absolutamente. Yo creo que uno trata de sistematizar por ahí o protocolizar, digámoslo, el manejo de ciertas, sobre todo en la unidad coronaria. Está visto que eso minimiza, digamos, errores, por supuesto. Pero me quedo con la frase que de la conclusión al final hay que individualizar los casos y analizar cada caso, porque hay que, como dijo la doctora, estratificar el riesgo. Esta paciente puntualmente era una paciente de alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado. Son los pacientes más complejos, los pacientes más interesantes también, y en los pacientes que, bueno, disponemos de varios tipos de estrategia. El usar clopidogrel, bueno, como recién se dijo, es lo que más se utiliza en todo el país, tiene mucho que ver en nuestra realidad con el costo y sobre todo con la cobertura. Hay que analizar siempre eso porque más allá de que uno quiere utilizar ticagrelor o prasugrel, muchas veces el paciente después no lo puede comprar, la obra social no se lo da, y es más riesgoso que el paciente no lo tome a que siga con clopidogrel. Eso es un punto. Después, otra cuestión es que bueno, en esta paciente se eligió después, bueno, cuando ya se evidenció la trombosis del stent, hacer lo que se llama una escalada en el tratamiento, o un switch sería en este caso, de un antiagregante más débil a un antiagregante más potente. Está bien, yo concuerdo en elegir ticagrelor por la edad de la paciente, aunque hay algunos estudios que por ahí han evaluado el uso de una dosis menor de prasugrel con 5 miligramos, pero el ticagrelor sería el más indicado. En estos casos siempre recordar que se debe hacer una carga, siempre que se pasa de clopidogrel en realidad siempre en agudo se debe hacer carga, y sobre todo si se pasa de clopidogrel a ticagrelor. Y una cosa muy interesante es que en los casos de trombosis del stent, uno lo primero que piensa siempre es la resistencia, que como sabemos con el clopidogrel es muy común. En este caso me parece por ahí que es evidente, porque el paciente salía recientemente de una internación y bueno, es fácil saber si el paciente recibió la medicación, pero muchas veces, digamos, hay que indagar bien si la tomó bien al clopidogrel, ver qué clopidogrel tomó, porque la resistencia es más, uno llega más a un diagnóstico de resistencia clínica al clopidogrel que una resistencia, digamos, basada en test de agregabilidad plaquetaria, que por ahí sería lo que correspondería. Hoy en día se utiliza menos, por ahí no es tan engorroso solicitarlo, pero bueno, por ahí uno no está acostumbrado, entonces por eso es que no, se opta directamente por cambiar el antiagregante. Pero bueno, me parece que el manejo fue el adecuado y suele pasar que
Si bien como la doctora Massín dijo, la indicación formal hoy por las guías es utilizar los antiagregantes potentes como primera elección, la realidad nuestra depende cada uno en su medio, de qué población maneja, si población añosa, no añosa, qué tipo de medio privado, público, obras sociales, digamos, estatales, lo que sea, pero termina usando mucho más, como dijo la doctora, 70% de clopidogrel es el uso en nuestro país, entonces, bueno, nos vemos frecuentemente, quiero decir, con estos casos de trombosis del stent asociados a la terapia con clopidogrel. Gracias, doctor. El doctor, por último, el doctor Cristian Rodríguez, si nos quiere hacer algún comentario de este caso, si lo conoció de cerca. Bueno, mira, primero tenemos que clasificarlo, por lo visto una trombosis intrastent temprana. Nosotros lo vamos diferenciando si es antes de las 24 horas, después de las 24 horas, antes del mes, si es tardío o no, porque ahí están implicados algunos factores, muchas veces relacionados con el procedimiento, más que con la resistencia al clopidogrel, sobre todo en los episodios de trombosis temprana. Em, Depende de factores como el paciente, del dispositivo que se usa o del procedimiento también. En algunos casos hay mala posición del stent, hay protrusión de placa, no hay una buena cobertura, hay pequeñas disecciones a la salida de un stent que en algunas veces se nos puede escapar. Los intervencionistas sabemos, los que hacemos angioplastia, que en algún momento nos va a tocar algún caso de estos y otro dato a tener en cuenta es que los pacientes con una trombosis aguda del stent tienen una mortalidad de hasta un 30% en algunas bibliografías, así que es un caso, es un escenario bastante grave. Y bueno, muchas veces determinar el mecanismo del stent trombosis, porque si hay una mala posición, el tratamiento sería expandir el stent, no colocar otro stent y por ahí sería discutido, sobre todo esta paciente que tiene 82 años, si hacer el switch del anticoagulante o solamente a posicionar bien el dispositivo. Doctor, una consulta. Y en este caso, vamos a suponer que, como usted nos refirió, sea una paciente en la cual solamente necesita hacer algún tipo de reposicionamiento del stent o algo. ¿Es una paciente que debería quedar también con anticoagulación, como se haría con otro paciente? ¿Se lo considera de la misma forma o no, digamos, No, como se en esta paciente me parece que también puede haber habido algo relacionado al procedimiento. La oclusión se veía en el extremo distal del stent, probablemente podría haber habido una pequeña disección ahí o alguna placa que no estaba bien cubierta y que terminó haciendo el evento agudo. Me parece que el tratamiento con un DES estuvo bien la decisión. La antiagregación está bien la decisión. La pregunta es si estaba en plan de switch para bajar el clopidogrel o si ya se había rotulado como resistente al clopi y seguir con ticagrelor. Pero bueno, la resolución en agudo está, me parece perfecta. La indicación es esto, reperfundir, como sea, balón, si hay dudas, colocar stent y que el paciente salga vivo, porque como sabemos, la mortalidad en muchos casos es alta. Bueno, yo como para comentar nomás acerca del caso, me pareció muy interesante lo que mostró también la doctora de la realización del ecocardio también de forma inmediata, no sé si se realizó inclusive antes del cateterismo. Me parece que el ecocardio bedside a la cabecera del paciente en el momento que ingresa a la emergencia es una herramienta muy útil, más allá de que, bueno, esta paciente tenía claramente criterios de entrar de forma urgente a hemodinamia, pero creo que también, más aún si tenía un soplo nuevo y demás, creo que el ecocardio es una herramienta muy útil en los pacientes que tienen enfermedad coronaria, porque muchas veces podemos hacer un diagnóstico diferencial de otras causas ya sea de dolor de pecho, de agudo pulmón, no sabemos si puede haber una rotura de una cuerda tendinosa, una rotura del miocardio inclusive,
Y bueno, eso es algo que quería destacar de este caso en que había mostrado la doctora, que si bien sabíamos que era un paciente con insuficiencia cardíaca, por ahí el ecocardio nos podía orientar hacia otros diagnósticos alternativos, digamos. Así es que muchas gracias por compartir sus casos con nosotros. Quiero ver si dentro de lo que son los participantes alguien tiene una pregunta, alguien quiere sacarse alguna duda. Bueno, reitero el agradecimiento para todos los participantes y para el doctor Rodríguez, para el doctor Ominay y la doctora Massín, que por la predisposición y por haber participado en nuestro comité. Y si no hay preguntas del resto de los participantes, vamos a dar por finalizado entonces nuestro webinar. Les agradezco muchísimo la participación y aprovecho la ocasión para invitarlos a todos al Congreso de la Federación Argentina de Cardiología, que falta ya muy poco, así que nos estaremos viendo en Rosario, si Dios quiere, para poder compartir más de todo este tipo de charlas que la verdad que son muy interesantes. A ver si hay una pregunta. Acá hay una persona, sí. El doctor, no, simplemente un comentario. Bueno, si alguien más tiene algo para aportar, damos por finalizado entonces nuestro webinar. Les agradezco mucho la participación y muy buenas noches a todos. Chao, gracias, Muchas gracias, Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Chao, hasta luego. gracias.